Bueno, yo quiero decir que a mí me da tristeza el espectáculo que estamos viendo, porque en realidad lo que vemos es este sistema de corrupción en vivo y en directo, donde cada cual se echa la culpa los unos a los otros, se señalan con toda desvergüenza. En realidad, la escalera hay que limpiarla desde arriba. Es decir, nosotros no podemos tomar ninguna decisión mientras que en la Casa de Nariño llegue gente corrupta. Y gente corrupta llega si llegan con las maquinarias corruptas, con las platas corruptas. Y desgraciadamente, y Vicky, no voy a dar nombres, pero para mí la extrema derecha y la extrema izquierda son exactamente lo mismo por eso. Porque todos llegan con las maquinarias, todos llegan con la corruptela, y cuando llegan ahí, pues las políticas que sean de extrema derecha o de extrema izquierda, para el caso terminan siendo lo mismo. Colombia lleva años tratando de salir de esto y no hemos salido. Pequeño paréntesis. Gustavo, estamos en el tercer milenio. No es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era soviética. Nosotros no podemos seguir pensando que aquí esto lo arreglamos con mano dura y decretos. Los aranceles no se mueven como al antojo del personaje de turno. Es que usted pone aranceles y lo que hace es que abre la compuerta del contrabando. ¿O se le olvidó que Colombia estuvo durante 60 años en problemas sin poder desarrollarse precisamente porque el contrabando nos entraba por Tumaco, nos entraba por La Guajira, nos entraba por Maicao? Es que nosotros tenemos una frontera demasiado grande. No se les olvide, colombianos, todo lo que estamos oyendo acá tiene un único problema: estamos secuestrados por la corrupción. Ellos todos están secuestrados por la corrupción, pero solamente una persona, y ustedes la tienen que elegir, puede liberarlos de la corrupción. Elijan bien, porque esto no es con palabras sino con hechos. ¿Usted quiere decirle algo a Ingrid, Gustavo? Me hizo referencia, entonces respondo. Ingrid, sus ideas son las del siglo XX, muy apreciables y todo, pero pongámonos en el siglo XXI. Usted habla del poder soviético, eso significa estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario: democratizar la tierra, es decir, lo que hacen en Francia, donde has vivido. Si tú miras la agricultura de Francia, es una agricultura subsidiada y protegida y agroindustrializada. Eso es lo que queremos en Colombia. Poder producir el maíz aquí, el trigo aquí, el aguacate aquí, la yuca aquí, la papa aquí, los nutrientes aquí. ¿En manos de quiénes? De millones de personas privadas, entre esas las campesinas y los campesinos de Colombia. Ese es el verdadero nombre de la paz. Si no haces eso, como están haciendo tus amigos que estuvieron en los gobiernos anteriores y el actual, es abrir la destrucción de la agricultura nacional, y ese es el nombre de la guerra, ese es el nombre del narcotráfico. ¿Por qué crece el narcotráfico en Colombia? Porque los campesinos no pueden producir comida, porque en las grandes ciudades los jóvenes y las gentes no pueden producir industria. Y entre menos produzcan industria y menos produzcan agricultura, más narcotráfico y más violencia tendrás. Ese no es el siglo XIX, pongámonos en el siglo XXI. Alejandro, hablando de insumos, acepto la discusión. ¿Sabes por qué se triplicó el precio del NPK en Colombia, que es el principal insumo que se usa en la agricultura nacional? Porque hay una guerra allá en el Europa Oriental, de donde sale importado, y entonces la pregunta es: ¿por qué estamos importando de allá? Porque este gobierno se robó la empresa Monómeros de Barranquilla, que era donde se producían más baratos los insumos para la agricultura nacional. Alejandro, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, sigamos entonces con lo que teníamos pendiente, que era la intervención de Juan Manuel Galán. Gracias, Andrés. Yo quiero dirigirme a Gustavo. Yo a Gustavo Petro lo conocí en el 2006 cuando llegué al Congreso de la República como senador.
y en ese momento lo vi como una persona valiente, de coraje, que hizo un debate, recuerdo, sobre el paramilitarismo en Sucre, muy importante, que avanzó las causas de las víctimas, con la elocuencia que sigue hablando con una gran elocuencia. Pero el problema de Gustavo Petro, Federico, no es que haya sido guerrillero. Ojalá que muchos guerrilleros en Colombia que cumplan con los acuerdos de paz, que entreguen las armas, que de verdad quieran una segunda oportunidad y reconozcan su equivocación de irse a la violencia para lograr las transformaciones políticas, llegaran a la política, ojalá. Ese no es el problema de Gustavo Petro. El problema de Gustavo Petro es que se desfiguró políticamente. Perdió su identidad, perdió su esencia, como lo conocieron sus seguidores, que aún muchos de ellos están con usted, de seguidores suyos, que están en estado de negación, porque no entienden cómo, por ejemplo, el líder del progresismo, y que así se presenta, sale con aborto cero, por ganarse los votos de un pastor extremo del cristianismo. Cómo, por ejemplo, usted le promete inclusión a las mujeres, y terminan excluyendo a las mujeres, como Ángela María Robledo y como otras mujeres. Nosotros en el nuevo liberalismo tenemos a Yolanda Perea, de Río Sucio, Chocó, que va a llegar a ser senadora, empleada del servicio doméstico, víctima de violencia sexual de las FARC, que le asesinaron a su mamá porque fue a reclamarle a las FARC porque la asesinaron, porque la violaron. Usted también excluyó de su lista a las víctimas, Gustavo, las víctimas de los paramilitares, de los falsos positivos, que denunciamos en Soacha en debates de control político con Cecilia López en su momento. Quedaron por allá en el puesto 80. Usted también se ha rodeado de unas personas que fueron las que usted combatió cuando hizo los debates de control político en el Congreso. O vamos a tener de ministro de Educación a Julián Bedoya, que hizo fraude en la universidad para conseguir sus títulos universitarios en su gobierno. O vamos a tener a Luis Pérez de ministro de Defensa, que participó en una de las operaciones más dramáticas, violentas y terribles que haya sufrido el departamento de Antioquia. Pero además de eso, usted tiene un desprecio por la ciencia. Los trinos que usted publicó durante la pandemia con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante Delta, y Juan Twitter Manuel, le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a por usted. favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró en su esencia y en su liderazgo político. Yo le he dedicado un video a sus seguidores exponiendo esta situación. Juan Porque Manuel, es lamentable que usted sea desfigurado como líder político. le agradezco que regrese a su puesto. Ya íbamos a continuar para ir al siguiente segmento. Les quiero contar que hemos tenido alrededor de 65,000 personas conectadas en todas nuestras plataformas de la Gran Alianza Digital de Semana y El Tiempo. Tenemos una lista cerrada, cremallera, es decir, la mitad de quienes se elijan en la lista del pacto histórico serán mujeres. Así que su primera crítica es falsa. Es uno de los hechos históricos de Colombia en un objetivo, lograr igualdad política con la mujer. En segundo lugar, víctimas. ¿Y acaso Francia no es víctima? ¿Y no está aquí sentada con nosotros? ¿La impulsaron ustedes o nosotros? Aquí está con nosotros. Y como ella, muchísimas indígenas, negras, o Marta Peralta, que iba a ser senadora. Así que si aquí hay un esfuerzo por lograr la emancipación de la mujer, está aquí, en el pacto histórico. No puedes decir lo mismo. Solo hasta ahora hay una candidata mujer aquí que yo quiero mucho, entre otras, y peleé por su libertad. Solo hasta ahora ustedes pueden lograr eso. Segundo, habla usted de los liberales que fueron sus copartidarios, con los que usted estuvo sentado compartiendo el mismo partido. Ellos no están en mi partido, están en el suyo, en el que estaba usted.
No me los mencione aquí. Esos son sus amigos. Ahora, ¿qué quiero yo? Lo mismo que quería su papá. Que el liberalismo levante las banderas de Alfonso López Pumarejo. Que levante por fin las banderas de Gabriel Turbay y de Jorge Eliezer Gaitán. Que sea capaz de defender una revolución en marcha y proponerle a Colombia, como lo hicieron ellos, un pacto entre obreros y empresarios para industrializar el país. Una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra. Su papá lo defendió y habló conmigo de eso. Con todo el perdón, me estoy defendiendo. Luego, ese liberalismo, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia, no el que terminó arrodillado al uribismo, sino el liberalismo de la revolución en marcha, lo quiero aquí con nosotros, el progresismo, para transformar a Colombia. ¿Usted en cuál de los dos está? Candidato. Porque si usted está en el liberalismo de la revolución en marcha, bienvenido. ¿Qué secretario de Educación me gustaría a mí tener? A Sergio, al que abracé esta mañana, que es su hoy por hoy colega de coalición. Candidato, Si quieres, ya se está una cumpliendo el respuesta. tiempo. Él habló de la ciencia. Pero, Y voy a- pero tenemos solamente tenemos- para que el público amigo de Luis Carlos no me sabotee en un debate que yo no propuse. Pues Pero- claro que podríamos hacer pero un aquí ha debate tenido sobre todo el la espacio. ciencia. Gracias por lo de Luis Carlos. Simplemente es para Gracias cerrar, por lo de Luis candidato. Carlos. Entonces te dejo ahí por razones de tiempo y por honestidad con los demás integrantes. Claro que del sí. debate.